Bien, entonces comenzamos la prueba de hoy día. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes factores endoscópicos es pronóstico de recidiva de HDA? Entonces ahí hemos visto justamente la clasificación endoscópica. Y en la parte endoscópica había varias clasificaciones. Una era el tipo de lesión sangrante, la localización de la úlcera, el tamaño de la úlcera. Y el principal factor pronóstico de la recidiva era la clasificación de Forrest, donde veíamos si estaba sangrando la lesión, que era 1, 2, si no sangraba, pero había coágulo o vaso visible, y 3, si ya no sangraba y no había nada de residuos. Y dijimos ayer que el Forrest 1A había sangrado arterial, con un riesgo de sangrado del 90%, de 55%, sangrado venoso 1B, vaso visible 2A, coágulo rojo 2B, con vaso visible 43% de riesgo de resangrado, con coágulo rojo 22%, con coágulo negro 7% y fondo de fibrina 2%. Entonces siempre el Forrest nos va a ayudar acá en la clasificación. Luego había factores clínicos, con valor pronóstico en hemorragia digestiva alta también. Acá había de mortalidad, el más importante era la recidiva precoz. La edad estaba a 70 años, a una comorbilidad que tenga el paciente, shock hipovolémico, entre otros. Clasificación de Forrest 1, letra D. Pregunta 2. Ya, están jugando con la luz acá. Paciente mujer de 20 años de edad que acude por tener diarreas con moco. Hace un mes estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos por una neumonía por H1N1, que tuvo además una neumonía bacteriana sobreagregada. ¿Cuál podría ser la causa de la diarrea? Abuso de laxantes, intolerancia a la lactosa, colitis pseudomembranosa, viral o E. coli enterotoxigénica. Los pacientes hospitalizados tienen mucho factor de riesgo para hacer diarreas por antibióticos que puede causar colitis, y los dos fármacos principales son Clinda a la cabeza y la otra son cefalosporinas, que sería lo segundo que van a tener. Como uno de los fármacos que usamos acá, la otra es ceftriaxona, entonces todos nuestros pacientes tienen chance de hacer colitis submembranosa. Entonces tenemos bastante posibilidad de que los pacientes tengan este tipo de infección. El Clostridium se va a usar como antibiótico metronidazol, vía oral, ¿okay? Y alternativa es vancomicina oral. En Perú no hay vancomicina oral, pero se puede hacer ciertos ajustes con la vancomicina endovenosa. Estamos hablando de vía oral, no es lo ideal, pero se puede utilizar. En relación a la úlcera gástrica, es cierto que, seguimos la duodenal ayer, la que calmaba con la ingesta de alimentos, que era mayor en varones. Acá dice, la úlcera gástrica es cierto que es más frecuente en mujeres, más frecuente en pacientes con grupo sanguíneo A. El uso de AINES está asociado 3 a 4 veces más que el riesgo de hacer riesgo de úlcera gástrica. Mayor relación con el Helicobacter pylori que la úlcera duodenal, y a mayor edad, menor probabilidad de úlcera gástrica. ¿Qué marcaron ahí? Entonces la gástrica es una úlcera que tiene una relación hombre-mujer 2 a 1. Es común en pacientes con grupo sanguíneo A.
El uso de AINE está asociado 3 o 4 veces a incremento en el riesgo de úlcera gástrica, y menos relacionado con el Helicobacter pylori que las úlceras duodenales. La duodenal tiene más asociación con H. pylori, y dice 17% de pacientes con úlcera gástrica tienen concomitantemente úlcera duodenal. Esto es correcto. Entonces es cierto que el uso de AINE está asociado 3 o 4 veces al riesgo de úlcera gástrica. Sin embargo, la letra B también es una alternativa correcta. Las dos son correctas. ¿Okay? Sin embargo, cuando hay casos como este, que pueden aparecer acá, usualmente la más frecuente o la más prevalente es la que van a marcar como respuesta. ¿Okay? Entonces acá deberían haber puesto otra alternativa en la B. Sin embargo, preguntas de este tipo van a encontrar varias en el examen y colocan la más prevalente de las dos. Muy bien. ¿Con cuál de los siguientes fármacos no habría que tener mucho cuidado de que presente compromiso hepático? A ver, entre los tóxicos se encuentran varios, vemos ahí. El paracetamol es hepatotóxico. Usualmente más de 4 gramos al día puede comprometer, hacer una hepatitis medicamentosa. Por la parte de hipersensibilidad también hay lesión hepática con el isoniazida. El alfa-metildopa, que usamos mucho en pacientes que tienen, por ejemplo, falla renal. Antifolínicos como el metotrexato, que se usa mucho en la parte de reumatología. Antibióticos como ampicilina, eritromicina. No vamos mucho por eritromicina porque ya no se usa mucho como antes. A pesar de que es una droga cómoda, no se da porque tiene mucho efecto indeseable cuando se toma el eritro. El eritro tiene sabor a metal, a cuchara. Y mucha gente tiene náuseas y vómitos. Estrógenos, para las que usan y los que usan estrógenos. Y alotano, que es un fármaco anestésico. Entonces, de estas, todas tienen compromiso hepático. Y una de ellas no. ¿Cuál no es? Strepto, que tiene compromiso renal. Paciente con historia de alcoholismo crónico, acude a emergencia, se toman sus exámenes y tiene un albúmina en 1.5, un TP en 2, ascitis leve, no tiene encefalopatía, bilirrubina en 2.5. ¿Qué puntuación de Child-Pugh tiene el paciente? Child-Pugh. Tiene 10. A ver, ¿por qué tiene 10? Veamos. Ascitis tiene. Ascitis leve. Ascitis leve tiene puntaje como 2. Encefalopatía no tiene. Albúmina está en 1.5. Eso le corresponde 3. Bilirrubina está en 2.5. Entre 2 y 3 le corresponde un puntaje de 2. El tiempo de protrombina TP, ¿me lo dan? Sí, me dan un TP de 2. Perdón, me da un INR más bien. Un INR en 2, que sería un grado 2. Entonces también dan 2 puntos ahí. Sería 2, 4, 6, 7, 8, 9 y 1, 10. Entonces con un 10 es un Child-Pugh clase A, clase B o clase C. C. Y un Child C con 10 puntos, uno sobrevivía al año de 45% y los 2 años de 35%. Muy bien, 5 de 10.
según la estirpe histológica, el tipo de cáncer gástrico más frecuente, ¿cuál es? Adeno. El 88% de las neoplasias son adenocarcinomas, o llamamos también carcinoma gástrico. Y en el resto están los linfomas, el epidermoide, carcinoide, leomiosarcoma, rhabdomiosarcoma, etc. Y por apariencia macroscópica, ahí sí lo clasifican en incipiente o temprano, o lo que llaman también early cancer, con lesión in situ. Luego viene el superficial, 2A, 2B, 2C, y el tipo 3 ya profundo. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes síntomas de una paciente con enfermedad inflamatoria intestinal se alejaría del diagnóstico de esta enfermedad? Entonces, ¿cuál de estos 5 síntomas, que son melena, dolor abdominal no agudo, diarrea crónica, adelgazamiento, astenia, cuál de los 5 no está presente en enfermedad inflamatoria intestinal? Melena, entonces, ¿qué tiene? Hematoquesia, tiene sangrado rojo, perfecto. O rectorragia. El sangrado la sangre no está digerida. Entonces, por ejemplo, según este cuadrito de cómo hacer un manejo de una sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente que tenga diarrea prolongada, dolor abdominal no agudo, rectorragia, síntomas generales como anorexia, adelgazamiento, astenia. Entonces nos va a llevar a ver a nuestro paciente. Usualmente le hacen todo lo que es la analítica de patrón inflamatorio intestinal, endoscopías, biopsias, tránsitos, marcadores, gamografía, etc. Entonces la melena no está presente. Muy bien. Y es un buen distractor porque todo el mundo dice sangre, las heces, melena, lo podría considerar como positivo. ¿Cuándo se habla de dislipidemia? Cuando tiene factor asociado a pancreatitis. ¿Con qué tiene alto una pancreatitis? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hablan de pancreatitis, siempre hablamos de alcoholismo, hablamos de litiasis vesicular, se puede hablar también de anticonceptivos orales, que no es tan claro. Sin embargo, también de los lípidos. Ahí vemos ahí, lo clasifican en 3 tipos, el tipo 1, 4 y 5. Y en el 1 está pues la hipertrigliceridemia exógena dependiente de las grasas de la ingesta, que tiene dentro de la pancreatitis aguda hasta un 33%. Entonces los triglicéridos están ahí metidos. También está el VLDL, los kilomicrones, en mucho menor cantidad. ¿No? Paciente con diagnóstico de Plummer-Vinson, otro nombre que lo conocen es Patterson-Kelly, acude a la consulta. Y aparte de eliminar las estructuras esofágicas, el paciente hay que administrarle hierro. Cosa que Plummer-Vinson es una enfermedad en la cual hay una deficiencia de hierro sumamente grave, que se pone como unas membranitas o como redes en el esófago. Dificulta un poco comer, hay un poco de dificultad para deglutir. Y es anemia ferropénica grave y severa. En Inglaterra lo conoce como Patterson-Kelly y en Estados Unidos Plummer-Vinson. Y miren esa cosa, ese detalle que dice que a veces puede haber el síndrome sin anemia. Entonces, paciente con hemorragia digestiva alta por varices esofágica llega a la emergencia del Hospital Nacional Cayetano Heredia
por resangrado. Usted lo había visto por consultorio y sabía que iba a tener nuevo sangrado. ¿Cuál de las siguientes características que encontró en la consulta lo hubieran alejado de esta posibilidad? Entonces, ¿cuál de las 5 características que están ahí hubiera hecho sospechar de que no iba a sangrar? A ver, tuvo sangrado previamente, tiene coagulopatía, tiene insuficiencia hepática, acudió por una infección, tenía hipercalcemia. Yo escucho, este paciente, ¿sabe qué, doctor? Yo tuve una hemorragia digestiva alta en enero y en febrero sangré. Yo he sangrado hace 2 días. Entonces, ¿ese tendría chance de sangrar? Sí. Alguien que dice, yo tengo una coagulopatía. También. Yo tengo falla hepática. También. Yo tengo una infección. ¿Perdón? Puede ser. No sabemos. Y presentaba hipercalcemia. Eso tampoco. Perfecto. Cuando los pacientes tienen hemorragia digestiva alta, hay factores de riesgo para que pueda tener otro más. Y la misma, ¿no? Úlceras gastroduodenales, los AINES, lesiones neurológicas agudas, quemaduras, coagulopatías, sepsis, tiene chance o factor de riesgo para que haya una hemorragia digestiva. Entonces, sepsis sí está dentro de... Claro, sepsis es SIRS más un foco. Infección es... No tiene ninguna relación. La hemorragia digestiva alta, si no es varicial, es úlcera péptica. Luego viene Mallory-Weiss, gastropatía erosiva, esofagitis, neoplasias. Y en la varicial, en el 30% de pacientes que tienen cirrosis hacen HDA. Y las varices causan el 80% de la hemorragia digestiva alta en pacientes con cirrosis. Entonces, alguien que tenga varices esofágicas, que puede sangrar y que tenía una infección cuando lo estaba viendo en la consulta, siendo las infecciones también factor de riesgo, podría haber sangrado. Tiene hipercalcemia, no tiene nada que ver. Pregunta 11. Paciente con diarrea crónica en quien se encuentra alto contenido de magnesio en las heces. Con este dato se debe sospechar de uso de laxantes. Muy bien. Y está por acá. Diarrea acuosa, osmóticas, laxantes. Muy bien. ¿Cuál de estos parámetros no se utiliza en la clasificación de Child-Pugh para graduar la severidad de la hepatopatía crónica? Eso ya está por gusto. Es ascitis, bilirrubina, albúmina, TP o INR y encefalopatía. No tiene nada que ver ahí la sangrado por varices presente o previo. Muy bien. A ver. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es falsa en relación con el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea en un paciente cirrótico? Dice, el diagnóstico se basa en la existencia de más de 250 polimorfos nucleares por mililitro en el líquido acítico, tratamiento de elección lo constituye la cefalosporina de tercera generación, la administración de albúmina intravenosa previene el desarrollo de insuficiencia renal,
El tratamiento antibiótico debe mantenerse durante 15 días. Una vez resuelta la infección, debe iniciarse el tratamiento profiláctico con norfloxacino. Entonces acá puede haber más de una respuesta. ¿Cuál creen ustedes que es falsa? La letra A, de dedo, allá. A ver, ¿cómo hacemos diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? La letra A, ¿no? 1950 polimorfos nucleares, perfecto. ¿Con qué tratamos la PBE? Se forma de tercera, ceftriaxona. Albúmina, ¿para qué ponemos albúmina? No porque está baja, ¿no? ¿Por qué hacemos con la albúmina? Para mejorar la intravascular, indirectamente podríamos evitar la falla renal, ¿sí? El tratamiento antibiótico debe mantenerse durante 15 días. Ese es uno de los puntos en los cuales ha cambiado bastante el concepto. Y el tratamiento dice no debe durar menos de 5 por lo menos. De 5 a 7. Pero siempre y cuando hayan desaparecido los signos y síntomas locales y sistémicos de la infección. En la terapia profiláctica usualmente se usa ofloxacino, norfloxacino o una quinolona. Sí, pero también lo están usando. Y miren, una PBE no complicada es aquella que no hay alteración hemodinámica, no haya hilio y no haya insuficiencia renal. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, acuérdense de las preguntas que dicen todas, ninguna, debe. Mucho cuidado con esas alternativas. Paciente de 68 años, operado hace 15 años de una úlcera gastroduodenal con vagotomía troncal. Y consulta por diarrea crónica. Entonces, el estudio se llega a la conclusión de que es debida a la cirugía previa. De las siguientes respuestas, ¿cuál es la correcta? Es una complicación muy rara de esta cirugía, menos de 1%. Suele preceder a las comidas. La loperamida no sirve como tratamiento. Suele ser debido a un trastorno de la motilidad. Está causada por sobrecrecimiento bacteriano. Nuestra vagotomía troncal ya no es muy utilizada. Y lo que decía acá es que lo que va a hacer realmente es una denervación a nivel intestinal y lo que promueve es una diarrea de tipo funcional. O sea, no funciona todo el sistema en el cual hay que mejorar el pasaje de los alimentos. Y usualmente va con reflujo y diarreas. Sí. Claro, a ver, dice acá que la elevación de estas vísceras provoca la aparición de secuelas, destaca la colelitiasis, colecistitis y fundamentalmente la diarrea post-vagotomía. No existe una terapia electiva para esta diarrea. Producen bastante invalidez sociolaboral porque los pacientes pues están todo el rato o mucho tiempo ocupados en otra cosa. Entonces explicamos las alternativas. Entonces la primera es una complicación muy rara, menor de 1%, ¿no? Es bastante frecuente, justamente parte de la vagotomía y la diarrea. Suele preceder las comidas, no tiene ninguna relación. La loperamida no sirve, en teoría podría utilizarse, pero no hay tratamiento estandarizado, no existe tratamiento. Suele ser debido al trastorno de la motilidad intestinal,
Se altera toda esa parte, perfecto. Y está causada por sobrecrecimiento bacteriano, no tiene nada que ver. Entonces 14, letra D. ¿Cuáles de las características o manifestaciones clínicas siguientes no es propia de la gastritis tipo A? Entonces yo tengo la A, si hablamos de gastritis atrófica crónica, la A dijimos que era autoinmunitario y la B era la que se encargaba o la que se realizaba por daño con Helicobacter pylori. Entonces, en todas las anteriores tienen un componente inmunitario y eso tiene nada que ver. 15, letra E. ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizables en el tratamiento de la úlcera péptica debe administrarse con precaución por su potencial abortivo en mujeres fértiles? Hidróxido de aluminio, ranitidina, trisilicato de magnesio, misoprostol u omeprazol. Entonces, misoprostol justamente es quien puede alterar un poco lo que es el embarazo. Entonces, si tiene dos problemas, embarazo más úlcera, no es una buena alternativa, ni pretexto tampoco. Pregunta 17, dice, de entre las siguientes afirmaciones sobre el carcinoma gástrico precoz, señala lo falso. Operado tiene buen pronóstico con supervivencia hasta del 95% de los casos a 5 años. No se le pasa la mucosa. No tiene capacidad para producir metástasis ganglionares linfáticas. Existe una clara correlación entre la profundidad de la invasión del tumor y la tasa de supervivencia. La endoscopía permite distinguir varias modalidades morfológicas de esta entidad. Ha marcado la C. ¿Qué marcó? Guaral, Chancay. Chancay C, Guaral. ¿Y por qué la C sería lo falso? Claro, sí puede haber ganglios. O sea, la probabilidad, lo que pasa es que en el cáncer gástrico avanzado, ahí se tiene bastante chance de hacer ganglios, o sea, de irse a los ganglios, de metastasiar. Sin embargo, el temprano también hace, pero es más baja la probabilidad. O sea, sí hace de todas maneras. No es que no haga. Por eso igual hay intervención. Esta pregunta bien especial. El resto es correcto, tiene buen pronóstico, con supervivencia hasta el 95% en los 5 años, no pasa a su mucosa. Hay buena correlación entre la profundidad y la tasa de supervivencia y la endoscopía permite ver, obviamente con la biopsia, morfología. Siguiente respuesta es incorrecta. Dice, la absorción de hierro tiene lugar en la parte más proximal del intestino delgado. Eso hemos dicho que es verdadero. ¿Dónde se absorbe el hierro? Duodeno. ¿Dónde se absorbe el ácido fólico? Duodeno y uno. Y B12, ilion. Perfecto. Se hace hierro. La absorción de vitamina B12
requiere una sustancia segregada en las células parietales del estómago, factor intrínseco. La absorción adecuada de calcio requiere la presencia de vitamina D. Sí, está asociado a ese mecanismo. Los ácidos grasos de cadena media requieren lipólisis pancreática. Perdón. Los de cadena larga. Los de canela larga. Los de cadena larga son las que requieren lipólisis pancreática. Perfecto, muy bien. ¿La lactosa se hidroliza completamente en el borde, en cepillo del enterocito? Sí. Entonces, estos ácidos grasos de cadena larga son los que requieren la lipólisis. Muy bien. 19. ¿En cuál de los siguientes tipos de diarrea el mecanismo de producción es la disminución del tiempo de contacto del quimo intestinal con las paredes intestinales? Secretora, exudativa, por trastorno de la motilidad, por alteración anatómica, que se va el quimo por un lado y la diarrea por otro lado, u osmótica. Ya, pues entonces está en contacto realmente. Pero es disminución del tiempo de contacto. Entonces hay diarreas osmóticas, secretoras, con trastorno de motilidad e inflamatoria, lo que se llaman diarreas crónicas sin esteatorrea. Y el trastorno de motilidad son justamente las que tienen o menor o mayor tiempo de exposición con mucosa. Entonces son las que van a tener esa alteración. Las demás tienen una exposición normal. Si una motilidad acelerada tiene poco tiempo. Si la motilidad está recontra disminuida, se queda más tiempo. La hipermotilidad, diarreas crónicas inespecíficas, hipomotilidad, enfermedad de Hirschsprung. Entonces, muy bien, como dijeron ustedes, por trastorno de la motilidad, 19 letra C. A ver, pregunta chiquita. Pregunta 20. Dice, enferma de 45 años, con historia en los últimos 8 a 10 de diarrea, de 6 a 7 deposiciones diarias, que son blandas, con restos alimentarios que no flotan en el agua. Como no flotan, son nocturnas, pero también las hacen diurnas, sin ningún otro producto patológico y con flatulencia y distensión abdominal que ceden con la defecación. Pérdida importante de peso, sin anorexia, anemia por deficiencia combinada de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, que no fue corregida con tratamiento sustitutivo oral, ingresa por cuadro de dolor, parestesias en pantorrillas y dolor con agarrotamiento en dedos de las manos. En la exploración física tiene Chebostec y Trousseau positivos. La tomografía y la ecografía abdominal son normales. ¿Cuál de las siguientes pruebas sería la más específica para llegar al diagnóstico etiológico? Y nos ponen ahí, cuantificación de grasas en las heces, determinación de anticuerpos antiendomicio IgA, tránsito varitado gastrointestinal, estudio de la función pancreática exocrina mediante prueba de secretina y una biopsia intestinal. ¿Qué tiene que ver que las heces floten o no floten? Que tenga grasas. Pues no flotan. No tienen grasa. Entonces la A no es. Dice que tenía pérdida de peso sin anorexia, o sea, sí está comiendo. Y había deficiencia de hierro, B12 y ácido fólico que no le corrigieron con vía oral. Entonces, al tener su cuadro de parestesias en pantorrillas, lo más probable es que tenga, pues, problemas con el B12. Tiene Chebostec y Trousseau. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene?
hipocalcemia. ¿Cuál puede ser un diagnóstico probable? ¿Alguna idea? Chancay dice la B. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los anticuerpos antiendomicio? Para enfermedad celíaca. ¿Y podría ser una enfermedad celíaca esto? Ah, por la edad. Sí. Puede ser, veamos. Chancay dice celiac. Chancay Hospital dice celiac. A ver. Hay una enfermedad que estamos poniendo acá que presenta, puede presentarse en niños, en adultos, en niños entre los 9 y 24 meses, en adultos entre 30 y 40 años, aunque la mayoría, un 20% de los pacientes tienen más de 60 años en el momento del diagnóstico, y se presenta con fatiga, dolor abdominal, meteorismo, anemia ferropénica, osteomalacia, osteopenia y osteoporosis son habituales, hasta un 36%. Incluso hay una absorción con el consiguiente incremento de... Estamos hablando de enfermedad celíaca. Entonces hay un cuadrito acá que les he puesto, donde hay muchos síntomas de acuerdo a la edad de los pacientes, síntomas y signos. Y si nos vamos hacia el lado derecho, en adultos hay dispepsia, deposiciones blandas en forma crónica, dolor abdominal, síndrome de intestino irritable, dolor óseo, puede haber abortos frecuentes, tetania, parestesias, ya que no se absorbe nada. La gran mayoría de cosas se va a perder. Entonces, para nuestra enfermedad celíaca pedimos anticuerpos antiendomicio, acordándonos que el antiendomicio es más sensible y específico que la antigliadina, que es el otro test que se pide también para esta enfermedad. Pedimos los dos. Pues si el paciente está micio, ¿qué pedimos? Antiendomicio, que es el más sensible para esta enfermedad antigliadina.